Muy buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien, contentos. Vamos a empezar el bloque 3. De hecho, había realizado un solo video, pero estaba muy pesado y no pude enviárselos. Lo partí en dos, entonces van del bloque 3. Vamos a ver lo que es el tema 2, que se llama tipos de argumentos. Y va a ser en dos partes este tema. Los argumentos forman parte de los discursos y las opiniones, pero no siempre son válidos o convenientes. Por eso no siempre tienen éxito en defender una postura, o sea, en convencer o motivar a una acción. La validez de un argumento depende del procedimiento lógico que ofrezcan, para lo cual deben ser coherentes y consistentes. Es decir, no deben contradecirse a sí mismos, ni deben carecer de estructura formal, o sea, no pueden tener vacíos en caso de que no sean válidos. A menudo se conocen como falacias. Vamos a ver en este tema la validez y el valor de verdad de un argumento, que es muy importante distinguir. No es lo mismo que sea válido y que sea verdad. Un argumento puede ser falso, pero es válido. Es lo que vamos a ver enseguida. Vamos a ver lo que es todos los tipos de argumentos. Y para empezar vamos a ver lo que es el argumento deductivo. El argumento deductivo dice que tiene una conclusión verdadera siempre y cuando sus premisas sean verdaderas. Es decir, de algún modo la conclusión está contenida en las premisas. Este es el argumento deductivo. Este tipo de argumento es el único que puede tener una forma válida, gracias a que se puede establecer la verdad de sus premisas y por lo tanto se infiere la verdad de su conclusión. Nunca va a suceder que de las premisas verdaderas se obtenga una conclusión falsa. El argumento deductivo parte siempre de un proceso que va de lo general a lo particular. Esto es muy importante, que identifiquen que los argumentos deductivos siempre van a partir de lo general a lo particular. Ahorita vamos a ver por qué. También van a encontrar mucho la palabra inferir, que inferir quiere decir deducir. ¿Y qué es deducir? Bueno, de un conocimiento que yo tengo, sacar otro nuevo conocimiento. Eso es inferir. Entonces es una palabra que se van a encontrar muy seguido en la materia. Vamos a ver lo que es validez y verdad. Podemos inferir que el argumento deductivo siempre va a tener dos características, una de validez y otra de verdad. ¿Pero qué es la validez? La validez de un argumento deductivo se va a dar cuando las premisas y la conclusión guardan una estructura lógica, es decir, que la conclusión se derive necesariamente de las premisas, aunque éstas sean falsas. La verdad Bueno, ahí tenemos la definición de validez. Cuando las premisas y la conclusión guardan una estructura lógica, o sea, que se relacionan.
la conclusión se relaciona fácilmente con las premisas. El valor de verdad de un argumento siempre va a suceder cuando la conclusión se deriva de premisas verdaderas. Nunca va a suceder que la conclusión sea falsa y las premisas verdaderas. Y en el caso contrario, si las premisas son falsas, la conclusión siempre será falsa. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo de un argumento deductivo. Premisa mayor. Aquí tenemos un argumento deductivo donde consta de dos premisas y una conclusión. En este caso estamos hablando del argumento deductivo donde hay una premisa mayor y dice todos los felinos son mamíferos. Premisa menor o premisa 2, el jaguar es un felino. Conclusión, por lo tanto, el jaguar es un mamífero. Tenemos otro ejemplo. Igual hay una premisa mayor o premisa 1 que dice todos los hombres son mortales. Tenemos una premisa menor o premisa 2 que dice Sócrates es un hombre. Conclusión, por lo tanto, Sócrates es mortal. Podemos ver, dice, observa la universalidad de la premisa mayor, la premisa 1, que tiene la palabra todos. Eso le da una característica de generalidad, todos. Que la palabra todos abarca una gran extensión de seres. Y ahora se particulariza en la premisa 2 y el argumento es que el jaguar es un felino. Observa cómo el elemento de la clase menor se incluye necesariamente con el elemento de la clase mayor, que en este caso es el mamífero, y se establece una conclusión que evolucionó de un aspecto universal a uno particular. Entonces, por eso es un argumento deductivo, porque va de lo general a lo particular. También tenemos que ahí son dos argumentos que podemos considerar verdaderos. ¿Por qué? Si se fijan en el argumento, el primero, las premisas son verdaderas. Observen la premisa 1, dice todos los felinos son mamíferos. ¿Es cierto? Claro que sí. La premisa 2 dice el jaguar es un felino, también es verdad. Por lo tanto, el jaguar es un mamífero, que es una conclusión verdadera. En el segundo argumento, dice todos los hombres son mortales. ¿Es verdad? Sí. Todos algún día nos vamos a morir. La premisa 2 particulariza a un hombre, dice Sócrates es un hombre. ¿Es verdad? La conclusión, por lo tanto, Sócrates es mortal. Entonces tenemos un argumento válido o dos argumentos válidos y verdaderos. Vamos a analizar aquí los mismos argumentos. Dice, en este caso podemos ver que los siguientes argumentos son válidos y verdaderos. Los argumentos son válidos porque la conclusión se deriva de las premisas necesariamente, es decir, la conclusión tiene relación con lo que dicen la premisa 1 y 2. Los argumentos son verdaderos porque las premisas son verdaderas y la conclusión también. Ya lo comenté en la diapositiva anterior.
Veamos ahora un ejemplo de un argumento deductivo válido, pero falso. Tenemos la premisa 1. Colombia es un país europeo. Es una premisa falsa, porque Colombia no es un país europeo. Premisa 2. Todos los países europeos tienen el euro como su moneda. Ustedes saben qué es el euro, ¿verdad? Es la moneda que se maneja en la mayor parte de Europa, pero no en todos los países de Europa. Por lo tanto, es una premisa falsa. Y la conclusión dice Colombia tiene el euro como su moneda. En este caso la conclusión es falsa, pero estamos viendo un argumento válido. ¿Por qué? Porque la conclusión se deriva de las premisas, aunque la conclusión es falsa. Observen. Entonces ahí tenemos un argumento válido, pero falso. ¿Okay? Otro ejemplo, premisa 1, todas las aves vuelan. Es una premisa falsa porque no todas las aves vuelan. Premisa 2, el pingüino es un ave. Es verdad. Es una premisa verdadera. Y la conclusión, en consecuencia, el pingüino vuela. La conclusión es falsa, por lo tanto es un argumento falso, pero la estructura del argumento es válida, o sea que es un argumento válido pero falso, porque la conclusión se deriva de las premisas, aunque una sea falsa y otra verdadera. El último argumento, ejemplo, dice, los jueves Pedro juega fútbol. Premisa 2, hoy es jueves. No sabemos ahí, tal vez si sean verdaderas, pero dice, la conclusión dice, Pedro se fue a trabajar. Si se fijan, no hay ninguna relación con las premisas. Por lo tanto, el argumento es inválido y falso. Entonces ahí tenemos las observaciones. Dice, observemos lo siguiente. Tenemos dos argumentos válidos pero falsos. En el primero, las dos premisas son falsas. Por lo tanto, la conclusión es falsa. En el segundo argumento, la premisa es falsa y la segunda verdadera. Por lo tanto, la conclusión también será falsa. El tercer argumento es inválido porque la conclusión no se relaciona con las premisas. Bueno, hasta aquí es la primera parte de este tema, del tema 2. Y ahí les dejo una diapositiva de un pensamiento de una persona, un luchador contra el racismo que se llama Martin Luther King. Espero que la lean y la reflexionen. Muchas gracias.